marca. Junto con ese desarrollo ha habido el surgimiento del gestionismo y estos directivos se han convertido en los tomadores de decisión en las universidades, aun cuando los cuerpos colegiados como el Senado académico o el profesorado y sus asambleas siguen existiendo, pero han claramente perdido importancia. Las decisiones realmente importantes son tomadas por los directivos. Y el grupo directivo ha crecido a lo largo de los años y en muchos países esto fue junto con una disminución de los puestos académicos de tiempo completo. Es decir, que hemos visto un incremento del gestionismo en las universidades. En mi propia universidad, que tiene como 40,000 estudiantes, cada mes se nombra algún vicepresidente asociado nuevo. No sé dónde se encuentran en el campus, pero es un grupo creciente de directivos. Y todo esto también va junto con cambios en la autonomía de la universidad en sí y también de la rendición de cuentas al público y al gobierno acerca de lo que hacen. Entonces, si es que hubo una Torre de Marfil, ahora es una institución transparente, pública, que por lo menos parcialmente es financiada por el gobierno, que a su vez es controlado por el Parlamento, los medios en cuanto al uso de los fondos públicos. Y ahora también se pide a las universidades, al igual que a otras instituciones públicas, rendir cuentas, no solo del dinero que utilizan, sino también cómo lo que están haciendo está alineado con la planeación estratégica, con la relación contractual con el gobierno y con el cumplimiento, que a veces no se dice directamente, pero con las expectativas que tiene el gobierno, que las prioridades del gobierno se están observando en las universidades. Vamos a desconstruir el tema un poco. ¿Qué son las universidades? ¿Qué son las reformas? ¿Quiénes son los impulsores y qué los impulsa? ¿Cómo impulsan los impulsadores? ¿Y cuáles son los efectos de ello? Primero, las universidades, como todos ustedes bien saben, no son una sola especie o marca. Bajo el techo de la universidad se encuentran múltiples instituciones, las multiversidades, universidades de un solo tema, las escuelas médicas, las universidades con intensa actividad de investigación en comparación con universidades de enseñanza puramente, universidades nacionales en comparación con regionales, que en primer lugar tienen la misión de trabajar para los estudiantes y realizar investigación aplicada, que es importante para la región. El ejemplo para ello son las universidades Grant o las universidades técnicas en Alemania, que tienen un mandato muy claro y limitado. Entonces hay diferentes misiones y diferentes tipos de universidades, pero todos hablamos de las universidades o de la universidad. Entonces, no solamente son instituciones diferentes, sino también ha habido distintos conceptos asociados con las universidades. Muchas veces la gente que no hace investigación universitaria
por ejemplo, cuando comparamos la idea del Cardinal Newman de la universidad, cuya misión era educar finos caballeros jóvenes, con la noción de Wilhelm von Humboldt de una universidad de investigación, diciendo que la enseñanza universitaria siempre debe de estar ligada con la investigación. Ya comenté de la Universidad Land Grant en los Estados Unidos, en donde el gobierno federal donó terrenos a la universidad y a cambio pidió servir a la región y a la población de la región. Después hubo el concepto de multiversidad de Clark Kerr, que es un poco relacionado con la idea de que muchas distintas disciplinas se encuentran bajo el mismo techo. Y todas las universidades actualmente, o la mayoría, tienen declaraciones de misión en donde dicen qué pretenden hacer. Con un grupo de estudiantes hicimos una investigación en el Internet de las declaraciones de misión de distintas universidades y el 80% del lenguaje era similar o bien idéntico entre una universidad y otra. Entonces pienso que tengo la sospecha que con frecuencia las declaraciones de misión son relaciones públicas que dicen más bien lo que quisieran ser y no lo que son. Entonces miremos a las reformas. Y con reformas me refiero a las reformas gubernamentales. La definición es el diseño y la instrumentación de las políticas públicas por la entidad pública responsable. Puede ser el gobierno federal, en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza, que son países federales, y ahí son los gobiernos regionales que son los responsables. Perdón, Australia no. Australia es una federación, pero ahí es diferente el sistema. Pero en los países, en las federaciones, no son el gobierno, es el gobierno federal, sino son los estados que están a cargo de la educación. Entonces, en teoría, el proceso de reforma es un proceso racional, planeado, que es importante para lograr los objetivos establecidos en las políticas, pero en la realidad es otra cosa. En primer lugar, estos modelos no están diseñados en oficinas de gobierno, sino viajan de una jurisdicción a la siguiente a través de distintos mecanismos, algunos de manera involuntaria, por ejemplo, después de la ocupación de un país a raíz de la guerra o de la colonialización, como en África, donde se ven que los modelos principales son la Universidad Francesa y Británica, y no fueron los africanos que lo diseñaron. Y en Japón, por ejemplo, los americanos después de la guerra trataron de remodelar la educación japonesa de conformidad con el modelo americano. Y cuando digo el modelo americano, quiero decir rápidamente que no hay tal modelo americano, hay muchos modelos en los Estados Unidos. Y debido a la naturaleza de la política, que no es lineal y no es racional, algunas personas dicen que es desordenada. En los países democráticos, el concepto de reforma original con frecuencia se ve comprometido, diluido, para encajar a un entorno en el país y un contexto y prioridades políticas del gobierno responsable. Entonces, cuando hablamos de las reformas, no es tan claro que es algo que se ha pensado claramente, instrumentado paso a paso por el gobierno. ¿Quiénes son los impulsores del cambio? Bueno, tenemos que echar una mirada al entorno cambiante de la educación superior en general. Sabemos a partir de la teoría organizacional que
que uno de los métodos para mirar las organizaciones y su comportamiento es analizar cómo se desempeñan en el entorno, qué tanto se adaptan al entorno y qué tanto siguen siendo la organización original que son. Entonces, se dice que todas las organizaciones, no solo las universidades, tienen que adaptarse al entorno y si no lo hacen, no van a sobrevivir. La historia está llena de organizaciones geniales en la historia que no sobrevivieron porque no se pudieron adaptar. Entonces aquí miramos las universidades y vemos en qué medida esos cambios reflejan un cambio en el entorno político, cultural, social, el entorno internacional también. Y luego hay ciertos factores que son más específicos. La revolución técnica en la que todos estamos inmersas es la nueva forma de comunicación y la tecnología. Estos están impulsando la forma en que las universidades y otras instituciones de educación superior organizan su enseñanza y aprendizaje. La globalización económica y la competencia global debido a la eliminación de barreras comerciales para los servicios, como ya comenté, son uno de los impulsores de la reforma universitaria. El rol cambiante en términos generales del conocimiento científico es un factor de producción más importante que otros factores de producción que históricamente fueron importantes, como materia prima, distancia a los medios de transporte, maquinaria, el capital físico, todo ello ha perdido importancia a la luz del cambio del conocimiento como medio de producción principal en la economía. Y esto aún aplica para las industrias de recursos. En Canadá hice un estudio sobre la industria manufacturera de la madera, la gente que hace cercas, puertas, ventanas, y cuando lo estudias, estas ahora son áreas de alta tecnología, compañías de alta tecnología, y no sabrías cuando ves estas máquinas si están fabricando productos de madera o si es una empresa de alta tecnología que produce otro tipo de cosas. Otro factor muy importante es el impacto de la demanda del mercado laboral y social para la educación superior. Y la masificación que comenté hace un momento tiene su origen ahí. Ha habido un cambio de la élite a la masa y a la educación universal en la definición de Martin Trau, un sociólogo americano. En la educación universal significa cuando más del 50% de una cohorte atiende a o recibe una educación superior. Y es muy claro y explica la demanda social, la exigencia de los estudiantes, los padres y la sociedad, que la educación y el conocimiento en la meritocracia son los mecanismos principales que definen las oportunidades como el ingreso, el estatus social, la participación en la vida cultural y por lo tanto el acceso a la educación se considera como un derecho humano esencial. Y no solamente la educación escolar, sino también se refiere a la educación en otros sectores también. Y el último que enumero
Hay grandes cambios en el estilo y patrones de vida y su implicación para el contenido de los programas y la manera de aprender. En el pasado, las instituciones determinaban qué le convenía al estudiante. Hoy no es al revés, pero sí hay un mucho mayor impacto de la demanda para un tipo de curso, de tipo de educación y la manera en que se aprende. Y también comentaste sobre mi trabajo de aprendizaje continuo. Esto ha sido un concepto vacío por mucho tiempo, pero los patrones cambiantes de vida y el estilo de vida por primera vez lo hacen posible en conjunto con otros factores como la tecnología, lo hacen posible que la gente rompa las viejas barreras de ir de educarse cuando están jóvenes, luego trabajan y se retiran. Este patrón viejo que caracterizó muchas generaciones antes se está desmoronando debido a los distintos modos de vida y expectativas de lo que la gente quiere hacer en su vida. Hay otros factores, el rol cambiante del Estado, que se convierte de un Estado proveedor o asistencial a uno que es un facilitador. Todavía no hay un término muy adecuado para el nuevo tipo de Estado que surge después del Estado proveedor o asistencial, pero hablan de un facilitador. Entonces, el Estado ya no tiene que ser un proveedor de la educación. Eso otros lo pueden hacer, pero el Estado fija las reglas y va a controlar tanto que las reglas se observan y también va a evaluar si el resultado justifica los recursos que se dedican. Relacionado con esta nueva relación que se construye sobre el entendimiento entre las instituciones de educación superior y el gobierno, hay una búsqueda del gobierno de incrementar la rendición de cuentas y el cumplimiento de las prioridades políticas del gobierno. Hoy día ya no se espera de parte de los políticos o del gobierno que la universidad proporcione una buena educación de los caballeros finos y aún agregando finas damas, ya no es la meta. Hoy día la gente tiene que salir del sistema de educación superior y tienen que ser empleables, es decir, que tienen que contar con habilidades que se buscan en el mercado laboral. Y esta es una expectativa que a veces se pronuncia claramente, pero a veces es una expectativa que únicamente se menciona cuando no se ha logrado la meta. Y las instituciones están pagando un precio por el hecho de no cumplir las expectativas. El rol creciente del mercado en la educación y en la economización de la educación. No sé si se dan cuenta que cuando la gente habla de la educación, muchos, aún yo a veces lo hago también, hablamos de oferta y demanda. Y hablamos de todo tipo de entrada y salida y rendimiento y utilizamos estos términos que vienen del área de la economía. Y aún la gente que critica ese desarrollo los utiliza porque se ha convertido en una terminología común y debemos estar conscientes que la educación sea economizada y el mundo que nos rodea se economiza cada vez más. Todo el mundo tiene que tomar decisiones racionales sobre la educación, si eres un adolescente o si eres un padre o la gente que trabaja en las universidades. Todo ello se espera desde el punto de vista del humus económicos y no desde el punto de vista del ser viviente. Y todo esto es impulsado por los gobiernos
y organizaciones neoliberales cuyo credo es que la vida es un mercado y que tienes que utilizar los mecanismos del mercado para todas las áreas de tu vida, incluyendo la educación. Estos son los impulsores externos que están fuera de la universidad, pero impactan en lo que hacen las universidades. También hay impulsores internos y a veces es un poco confuso porque los impulsores externos también en parte son impulsores internos. Los estudiantes nuevamente utilizando el lenguaje económico o los consumidores exigen relevancia y calidad de los programas y lo hacen mientras más se les pide pagan. Entonces se convierten en consumidores. Ven la publicidad, van a la tienda, lo compran, ¿verdad? Y entonces tienen la expectativa que este es un buen producto. Los estudiantes potenciales, aquellos que aún no están en la universidad y sus padres, exigen mayor oportunidad de acceso y participación, es una demanda social, pero también exigen transparencia y información confiable. Mucho de lo que encuentras en Internet, nuevamente, no solo las declaraciones de misión, sino lo que dicen las instituciones acerca de sus programas, se hace en términos muy positivos. A veces se podría llamar un engaño o publicidad engañosa. Y el público tiene interés en información confiable y transparente acerca de lo que sucede en las instituciones. La administración de las universidades necesita cada vez más datos para la planeación interna, pero también para rendir cuentas a los medios y al gobierno. Tienen la inversión pública. No va al mismo paso con el creciente número de estudiantes. Tienen que cortar costos y racionalizar, incrementando la productividad. Nuevamente un término de economía. Cuando yo empecé a estudiar, me di cuenta que la universidad tenía que ser productiva, pero es el lenguaje que utilizan los economistas y ahora se utiliza en las universidades. Tienen que asegurar que un creciente número de estudiantes reciba una educación de calidad con la misma cantidad o a veces aún menos de dinero del gobierno. Entonces, una de las grandes promesas para los administradores y los gobiernos es hacerlo muy barato si no tienes los estudiantes en el salón, si no utilizas un aula electrónica. Es una de las falacias de las expectativas. Por supuesto se puede hacer, pero la pregunta es, ¿estos 2,000 estudiantes aprenden tanto como aquellos que tienen un programa asistencial? Y la respuesta es no. Y el costo de hacerlo funcionar, este enorme salón, el aula electrónico, exige un mayor número de profesores. Y con frecuencia esto no se ve. La administración también necesita buscar fuentes alternas de financiamiento y lo hacen a través de distintos mecanismos. Uno es que tratan, es interesante, ¿eh? Es un término que no viene de la economía, sino del sector militar. Tratan de reclutar estudiantes especiales que pagan la cuota completa y estos son estudiantes internacionales u otros que no reciben subsidios del gobierno o subsidios que vienen de otras partes y no del gobierno y
Y el punto que se utiliza en algunas universidades investigadoras es la comercialización de la investigación, en donde la universidad recibe patentes y vende estos patentes o el uso de las mismas a los usuarios comerciales. Y el último, el estándar de calidad tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Tienen que asegurar que son vistos desde afuera como proveedor de una educación de calidad. ¿Quiénes son los impulsados? Como dije, los impulsadores y los impulsados son gente en distintos trajes. La dirección de la universidad es definitivamente impulsada por eso, pero a la vez la dirección también es impulsor. Los profesores, el personal de apoyo se ven claramente afectados por ese cambio. Y todos estos, sin excepción, o creo que una excepción por autores que escribieron sobre el secuestro de las universidades, todos ellos son profesores universitarios y han visto que su trabajo y que su responsabilidad ha cambiado, que tienen que proporcionar todo tipo de datos, que tienen que cumplir todo tipo de requisitos gubernamentales